El cautiverio dura alrededor de 2 meses y Moro escribe y dirige a los políticos que encabezaban el gobierno, sí, al primer ministro, al presidente de la Cámara, del Parlamento, etcétera, etcétera, este tipo de dirigentes destacados, y a su mujer. Escribe alrededor de, no recuerdo, pero son algo así como 50 cartas en 2 meses. Y Moro, como dice Sciascia, lo caracterizaba un lenguaje no claro, un lenguaje un poco sibilino, tangencial, que mucho se ha dicho caracteriza el lenguaje de los políticos. Un lenguaje que no es categórico, que no afirma de una manera clara, contundente, pero que hay que leer siempre entre líneas. Entonces Moro escribe de esa manera, pero reclama que no se investigue, que no se le libere y también que no se negocie francamente con las Brigadas Rojas su intercambio, es decir, que se salve su vida. Y resulta que producto justamente del acuerdo al que él había propiciado entre las dos principales organizaciones políticas del país, la Democracia Cristiana y la dirigencia del Partido Comunista Italiano consideran que sus cartas no revelan a un auténtico Moro, dando a entender que estaba bajo la presión, que había cambiado, que etcétera, sí, bajo cautiverio, bajo el secuestro de las Brigadas Rojas. Y entonces consideran que el Moro que se está dirigiendo a los políticos de ambos partidos, al Estado mismo, no es el Moro que todos conocen, no es el Moro legítimo. Y inclusive el Papa, ¿no? Paulo VI en ese tiempo participa. Y lo dramático del asunto pues es que efectivamente lo ejecutan, ¿no? O sea, no negocia la Democracia Cristiana, el Estado encabezado por la Democracia Cristiana y con la participación del Partido Comunista Italiano, no negocian su liberación. Y Moro muere. Y es dramático además el asunto y es un poco, Sciascia revela algunas cosas con cierta ironía crítica, ¿no? La investigación que se hace, una investigación que pues se mueve inclusive a algunas partes a la risa, ¿no? Moro habla de, por ejemplo, que su dominio se encuentra bajo un dominio pleno, bajo un dominio que es prácticamente absoluto. Entonces, en la prensa esto se refleja y se dice que seguramente Moro está mandando códigos que hay que interpretar, señalando que seguramente lo tienen secuestrado en una embajada, por eso hablan de otro dominio. Y luego habla de otra cosa y entonces sacan la conclusión de que se trata de un secuestro, dando información de que el secuestro, del que el cautiverio está en una casa, en una playa. Y así se la pasan, entonces es verdaderamente grave el asunto. Luego la investigación que realiza la policía italiana, pues ahora con el tiempo, etcétera, pues mueve a risa, ¿no? A cierta risa loca, ¿no? Encuentran al día siguiente del secuestro, encuentran un automóvil de los que emplearon las Brigadas Rojas. Y 2 días después, o algo parecido, 2 o 3 días después, encuentran un segundo carro en el mismo lugar. Y 3 días después, o algo así, encuentran un tercer vehículo de los que empleó las Brigadas Rojas. Entonces todo el mundo dice, bueno, pues ¿qué no lo vieron desde el primer día los policías? ¿No? Fueron y se los pusieron para que los encontraran. Entonces, terrible, ¿no? Recuerdo aquella película, no recuerdo el autor, donde los personajes son los carritos estos del Mini Minor, ¿no? Donde la policía italiana pues es de risa loca, ¿no? Bueno, así aquí también. Y entonces Moro muere, lo dejan morir. Entonces es verdaderamente dramático el asunto, ¿no? Y evidentemente que pues merece análisis, llama la atención, fue impactante. Y luego a eso hay que añadirle que la misma prensa consideraba que Sciascia había adelantado, había casi previsto el secuestro de Moro en 2 libros anteriores, en el contexto
y en un libro que se llama Todo Modo. Entonces decían que el todo modo era un juego de palabras, porque todo modo y Aldo Moro, y una cosa de risa loca, ¿no? Efectivamente, Eco después hizo una crítica diciendo que se exageraba con la teoría de las conspiraciones, diríamos nosotros ahora, ¿no? Pero yo no lo creo, yo creo muy firmemente que Sciascia tiene razón. Además, Sciascia fue diputado de un partido político, el Partido Radical Italiano, y como parlamentario tuvo en sus manos las cartas, ¿no? Vio las cartas, etc. ¿no? Entonces yo no le veo, yo creo que quizás se le atribuyen más propósitos racionales y de estrategia, diría alguien ahora, a las Brigadas Rojas, ¿no? Pero de que efectivamente le pegaron a un blanco muy específico, lo hicieron, ¿no? O sea, Moro efectivamente fue el político puente, ¿no? Y el único que podía sostener ese compromiso, por cierto, ¿no? Sí. Y esto, bueno, te lleva a la crítica del Estado, ¿no? Hay por ahí en la solapa del libro de El caso Moro, una cita que recoge el editor de Sciascia, ¿no? Que dice, refiriéndose a las evidencias, ¿no? Escribe, voy a leerlo literal, dice, Bale opinaba, o sea, Stendhal, porque además Sciascia era un admirador de Stendhal, ¿no? Después de muerto, su mujer reveló que formaba parte de una especie de grupo secreto de admiradores, cultivadores de Stendhal. Entonces él decía, Bale, refiriéndose a Stendhal, decía, opinaba Stendhal que una república de buenos cristianos no hubiera podido durar. Y Sciascia dice, citando a Montesquieu, dice, Montesquieu lo corregía, una república de buenos cristianos no puede existir. Sciascia fue en ese sentido muy importante, ¿no? Y en sus escritos, además periodísticos, pues era incisivo, además con un lenguaje muy económico, algo que es a veces hasta difícil. Si nosotros quisiéramos imitar, quisiéramos escribir con tanta concisión, una gran cantidad de información y de orientaciones sobre lo que quiere mostrar, ¿no? Como las obras en las que habla sobre la mafia, ¿no? Sí, que es lo otro que me preguntabas, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, la mafia, digo, sabemos que, no sé, El Padrino, todo eso, que es una película extraordinaria, sí, claro, lo es, pero Sciascia cómo aborda el tema de la mafia, además, él nace en Sicilia, que es prácticamente la cuna de la mafia, y donde nos habla de lo que es la omertà, lo que resulta que si tú sigues las migajas, llegas a quien es la cabecilla y bueno, no te agrada, no te va a agradar el final del camino. Que es por cierto lo que él dice del contexto, ¿no? Que empezó siendo una especie de ejercicio inclusive alegre, y cuando seguía escribiendo y finalmente termina, dice, pues ya no me gustó nada, ¿no? Sí. Y sí, en efecto, o sea, en sus obras están muchos elementos, diría Federico Campbell, desde los antecedentes históricos, la presencia de influencia desde la España, ¿no? que tenía dominio de Nápoles para abajo, la influencia árabe, ¿no? El mismo nombre de Sciascia parece ser que tiene ese origen. Todo lo que es Sicilia, ¿no? ¿Sí? Esa presencia débil del Estado que es suplida por una organización que suple las funciones del Estado desde todos puntos de vista, empezando por la fiscal, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hay dos obras de él, yo siempre las recomiendo, que es A cada cual lo suyo y El día de la lechuza, ¿no? Que me parece que revela con toda claridad esa presencia casi invisible de la mafia en el poder regional, ¿no?
sí, hay que leer. Sí. Pues ya casi para finalizar, de todas sus obras, nunca me gusta hacer esa pregunta de cuál es tu favorita, porque es una pregunta muy ambigua y es muy difícil, ¿no? Pero ¿cuál es a la que más regresas, a la que más citas, la que más recuerdas? El contexto. El contexto es algo, estamos acostumbrados, sí, al estudio de cuando se habla de la composición, la formación del Estado moderno, ¿sí? De las revoluciones, de las conspiraciones, ¿sí? Que parten de grupos que están, podríamos decir, fuera de la sociedad política gobernante de cualquier estado del que hablemos. Sciascia ubica en el contexto lo que podríamos decir una conspiración desde dentro del Estado. Si pudiéramos resumir, diríamos que es una conspiración del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Y lo cuenta de una manera económica y extraordinaria. Es la obra en la que sí emplea a un narrador a través de un investigador como las clásicas novelas policíacas, ¿no? Que es Rogas, un personaje que pues a mí me parece extraordinario, que hace Lino Ventura en la película de Francesco Rosi, ¿no? Y lo que hace Rogas es buscar, ¿sí? Buscar el hilo que conduce a la explicación de la muerte de 4 o 5 magistrados muy importantes del Poder Judicial italiano. Y lo que encuentra, ¿sí? Es que encuentra en un domicilio, en una reunión, a todos los que podríamos decir encabezan un grupo gobernante desde el punto de vista del Ejecutivo, ¿no? Y además, sí, hay una participación importante de los partidos. Él se lo confía a un amigo que lo lleva al secretario del Partido Comunista Italiano y plantean, ¿sí? O buscan el planteamiento de una salida, que podría ser una denuncia, que podría ser la publicación de esto, etc. Y resulta que termina, ¿sí? Con una versión típica de ese país, y yo diría de otros países, por ejemplo, en algunos casos el nuestro, donde el resultado es verdaderamente inaceptable, ¿no? Porque Rogas mata a su compañero y luego se suicida, o algo parecido. Entonces, pues mueve a risa, ¿no? Primero a la sospecha y luego a risa. Y es muy importante cómo se establece la trama de lo que diríamos nosotros el poder, ¿no? Por eso me parece importante ese texto. Sí, también lo creo, también lo he leído. No lo he leído tanto como tú, pero las más importantes las he leído. Y también estoy de acuerdo contigo. Y pues ya sería como todo, a menos que quieras decir algo más. No, nada más. Me parece que al contrario he dicho mucho. Pensando en la economía del lenguaje que emplea Sciascia, ¿no? Todos deberíamos de ser en ese sentido, aspirar a ser concisos y claros. Estuvo muy bien. Y pues ya saben, deben buscar a Leonardo Sciascia, está en Tusquets. No está tanto efectivamente como debería de estar, pero yo creo que si buscan lo van a encontrar. Y pues terminamos por hoy, Otras Voces. Y suscríbanse a Pentimento en el botón que está aquí abajo. Nos vemos la próxima semana y gracias, Yarito. ¿De qué?